Estamos casi al final del túnel, esperando que todo esto tenga un final agradable para que la iglesia vuelva a retomar su posición. La iglesia debe de ser uno de los factores importantes para que el mundo pueda conocer la verdad de Dios, el mensaje del Todopoderoso. Y esta mañana no es una mañana cualquiera, es una mañana muy especial. Hemos rogado a Dios, le hemos pedido que pueda hablar a nuestros corazones, que nos pueda hacer sentir realmente la verdadera necesidad de acercarnos a Él. Tenemos como convicción el poder saber que no estamos solos, que no estamos luchando solos, que nuestra vida no es simplemente una persona de paso, sino más bien algo que tiene que dejar una huella. La iglesia tiene que dejar una huella en el mundo. La historia va a registrar los acontecimientos de la iglesia de Dios, del ejército de salvación, del mover del Espíritu Santo en medio de esta pandemia que hemos soportado ya por más de 40 días. Y creo que Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros. La iglesia la conforman almas vivas, personas redimidas, corazones que han sido lavados en la sangre del Cordero, que han decidido reconocer que su posición no está en el mundo, sino está en las filas del ejército del Dios vivo para hacer su voluntad. En esta mañana yo quiero que conmigo te puedas acercar un poco a la reflexión de la Escritura y quiero que leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, a partir del versículo número 11. Y vamos a leer brevemente una porción de esta palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, dice de la siguiente manera: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cierra tus ojos un momento. Amado Dios, queremos apelar a tu noble espíritu, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Queremos apelar a la presencia de tu precioso Espíritu Santo, para que a través de él podamos nosotros tener, Señor, en nuestro corazón el impacto del cielo, que podamos apreciar tu palabra, que podamos, Señor amado, comprenderla, Señor, y que pueda ser efectiva por el cual ha sido enviada. Señor, en el nombre de Jesús, habla a esos corazones lastimados, a esos corazones que tienen la necesidad de ti, Señor.
habla a aquellas familias que han pasado por la crisis. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y todos juntos podemos decir amén, amén y amén. En los brazos del Padre, dice el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sin duda alguna, este panorama o esta figura o esta ilustración te deja ver la compasión de un padre amoroso. Uno de los términos importantes que debemos de recalcar y de volver a sobresaltar es el amor. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Pero vemos aquí un padre que al ver venir a su hijo, se levanta con todo el entusiasmo, corre hacia donde él viene, lo toma entre sus brazos, lo aprieta fuertemente contra él, lo pone sobre su cuello y le da un beso. Como una actitud de que no hay culpa, no hay pena, no hay por qué sentirse mal, no hay nada que te haga sentir incómodo en un momento en el cual se están restableciendo nuevamente las relaciones entre padre e hijo. Pero podemos ver también qué fue lo que despertó en este joven este anhelo de correr. Seguramente los sonidos y los gruñidos de los cerdos, las masticaciones, la comida, no era ningún interés para este joven, sino pensar cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre. Posiblemente su estómago se sentía completamente vacío, deseoso de tomar una pequeña espiga de la comida que se les daba continuamente a los animales, como el deseo de correr tras ella. Pero dice la Escritura, y nadie le daba nada. Todo cuanto podía pensar en ese momento era poder suplir la necesidad de su hambre que él estaba teniendo. Él quería un poco de comida, él quería extender la mano hacia lo que había ahí entre los cerdos. ¿Te puedes imaginar el drama? ¿Te puedes imaginar la ubicación de una persona que deja un seno familiar donde hay toda clase de cosas, donde hay abundancia, donde hay cariño, donde hay aprecio, donde las cosas están a la mano de cualquier persona, él como miembro de una familia? Pero desafortunadamente este es el mal que se repite de continuo a través de toda la historia. La Biblia dice que cada uno de nosotros como ovejas tomó su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está nuestra inconformidad, a veces hasta los bienes que podemos tener. Este joven representa en cierta manera a todos aquellos que en un momento se sienten completamente ajenos a la bondad, a la compasión y a la misericordia. Se sienten ajenos al trato digno que están recibiendo y deciden por su propia fuerza tomar un camino donde ellos aseguran tener el éxito que ellos buscan. Sin embargo, los resultados para este joven no fueron realmente los que él posiblemente figuró en su mente, no fueron los resultados que él había pensado. ¿Cuántas personas hoy día, teniendo todas las cosas a su alcance, teniendo toda la provisión en una familia, en el seno de un hogar de tranquilidad, de verdadera armonía, prefieren decir: voy a buscar mi propio camino, voy a hacer de mi vida lo que yo quiera? El ser humano piensa eso, que él es el arquitecto de su propia vida. Sin embargo, debemos de considerar algo muy importante. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos una vida que ha sido prestada. Dios en su misericordia sopló aliento de vida en nosotros para que pudiéramos reflejarnos o manifestarnos en medio de una sociedad. Sin embargo, tarde o temprano, dice la Escritura que el Espíritu volverá a Dios que Él lo dio. Así que cada uno de nosotros tendrá que considerar plenamente y con profundidad todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La parábola del hijo pródigo
Es como la perla de la corona. Es el mensaje por excelencia, ha sido predicado. A través de este mensaje se han ganado muchas almas en el mundo. Muchas personas han vuelto a la realidad después de haber escuchado un mensaje que les ha llegado al corazón, que ha impactado su alma. Es el mensaje por excelencia. Claro, el Señor Jesús habló de varios temas y varias parábolas en las cuales hablaba acerca del llamado de Dios hacia sus vidas para que volvieran al Señor. Habló de la oveja perdida, habló de la moneda perdida, habló también de la perla de buen precio, habló de infinidad de parábolas y cada una de ellas tenía un propósito muy especial. No hablar con cosas superficiales o cosas completamente grandes o de profundidad, sino eran cosas que eran un símil solamente. Tratar de asimilar algo espiritual de acuerdo a la vida cotidiana para entrelazarlo y así crear un llamamiento en el cual la gente pudiera no resistirse a lo exquisito del mensaje del Evangelio. Eso es lo que Dios quería hacer. A través de Jesucristo fue pronunciado en diferentes ocasiones y para nosotros es verdaderamente un gusto poder volver a explicar, poder hablar lo que en un día fue un impacto para nuestras almas, porque la Biblia describe que de gracia recibimos, tenemos que participar de gracia lo que hemos recibido. El mensaje que recibimos fue un mensaje que cambió nuestra perspectiva, que dejó atrás todos nuestros anhelos, nuestros deseos egoístas, los dejó truncados porque ahora ya no nos pertenecemos, ahora somos de Cristo y Cristo de Dios y Él quiere hacer algo de nosotros, Él quiere empujarnos para una obra en la cual va a tener resultados maravillosos. Aunque el mundo parezca decir que no va a suceder, aunque la gente se niegue a reconocer el llamado de Dios, aunque el mundo esté hablando de filosofías o de influencias de todo tipo, la Biblia describe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie absolutamente llega al Padre si no es a través de Él. Entonces en Él tenemos que centrar nuestra atención, así como Él lo explicó, puestos los ojos en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que orientarnos precisamente al blanco perfecto, al supremo llamamiento en Dios que es a través de Cristo Jesús. Entonces, ese es el mensaje por excelencia. Esto realmente nos debe de conmover y nos debe de hacer sentir algo de mucha importancia. Este joven, como te comentaba, era un joven que había vivido en una familia de mucha posición, posiblemente rico, en un lugar donde lo que abundaba a su alrededor era cariño, expresiones de afecto, que estaba ahí tomando y poseyendo todo lo que había en su entorno. Sin embargo, en una ocasión empezó a entrar la inquietud, y yo creo que toda la gente tiene a veces esas inquietudes. Ahora voy a hacer esto, ahora le voy a intentar por este otro lado, ahora voy a realizar esta actividad, tratando de buscar las mejores cosas para él. Y yo creo que es importante que tengamos una mentalidad de buscar el éxito a través de nuestra vida, pero también debemos de considerar algo muy importante, que pongas tu mirada en Jesús. Él dijo, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay ocasiones que nuestras determinaciones o nuestros anhelos están fincados en un razonamiento posiblemente laboral, en un razonamiento mercantil, en un razonamiento que tiene que ver con la felicidad de una vida, y a veces eso nos lleva a un fracaso rotundo, porque si no ponemos nuestra vida en el fundamento que es Cristo, entonces todas las cosas en ocasiones se revierten y nos traen fuertes dolores de cabeza, quebrantamiento, ansiedad y angustia. Recuerda que la roca inamovible se llama Cristo y es la roca cuya obra es perfecta. Entonces en Él tenemos toda la idea correcta para hacer las cosas en su nombre. Pablo lo aprendió y dijo, de todas maneras, que todo lo que hagáis sea en el nombre del Señor Jesús y no para agradar al ojo, que tiene que ser para Dios, en otras palabras. Ahora, ¿qué puede esperar un padre de una familia? Creo que muchos de ustedes son padres y muchos esperan lo mejor de sus hijos. El resultado de un hijo que te dejó satisfacciones, el resultado de una hija que te llevó a tener un orgullo en el buen sentido de la palabra, de decir, es mi hija, qué bueno, que todo lo que ha hecho, te lleva a ser una persona satisfecha. Este padre esperaba de sus hijos lo mejor, y que era el menor,
posiblemente, por lo que dice la Escritura, él tomó una consideración muy diferente. Se acercó y le dijo a su padre algo que posiblemente estaba lejos del contexto de una vida histórica en la que él se desarrollaba. En otras palabras, él vivía en una sociedad de Medio Oriente, específicamente judía. Entonces ahí había ciertas normas que ya se habían traspuesto o que se habían enseñado a través de la cultura para que una persona pudiera respetar a su padre. En primer lugar, el hijo mayor era el que tenía la preeminencia para poder pedir o para poder luchar por algo como beneficio para su propia vida. Pero tenía que pasar cierto tiempo y cierto periodo, pero no el hijo más joven. Este joven inquieto se acercó y se acercó a su padre y le dijo: hey padre, ¿sabes una cosa? No estoy a gusto en mi casa, yo necesito foguearme con la vida, necesito tener experiencias personales, necesito lograr salir adelante en medio de estas cosas que ya no me son muy agradables aquí en la casa y necesito que me des la parte que me corresponde. Esto para una nación tan clásica, para una nación tan completa en sus normas, en su conducta, en sus determinaciones o en su enseñanza pues de vida, era como un insulto, era como decir: padre, como que a mí ya no me interesa si estás vivo o estás muerto, yo necesito lo que a mí me pertenece. En otras palabras, un pensamiento muy a la manera personal, así como a veces nosotros pensamos, que decimos: no, pero eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo deseo, y a veces lo que nosotros deseamos pues no es lo mejor, no es lo que realmente nos va a traer el beneficio y la satisfacción. Este joven así lo hizo. El hermano mayor posiblemente ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. El hermano mayor seguía trabajando, no hacía ningún conflicto, hacía todo lo que tenía que hacer, pero este joven en su inquietud dijo: yo necesito que tú me des la parte que me corresponde porque yo ya no estoy aquí. Y muchos de nosotros hemos sido atraídos por esas experiencias del mundo. Queremos experimentar algo. Decimos: no, yo no quiero que nadie me cuente, yo quiero tener las experiencias mismas. Yo quiero ser parte, yo quiero ser el protagonista de mis propias experiencias. Y las experiencias tuyas te han traído dolor, amargura, quebranto. Y a veces nos han tachado por esas experiencias que no han sido nada agradables. Entonces, la decisión arriesgada de este joven era: dame lo que me corresponde. Es una actitud muy osada, una actitud así como de una forma muy tajante. ¿Sabes qué, padre? Ya, esto, aunque no se estile en nuestra cultura, pero tú tienes que darme a mí lo que a mí me pertenece. Entonces, el padre pudo haber tomado una actitud de decir: creo que estás equivocado, quizás entrar en un diálogo para hacerle razonar, para decirle: no, eso no se estila aquí entre nosotros, es algo que está fuera de nuestras demarcaciones jurídicas y morales, esto no puede ser. No, el padre con mucha actitud le dio lo que él le estaba pidiendo. Y esto demuestra el amor tan grande de un Dios de amor y de misericordia, que a veces nos permite que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Eso dentro de la teología le llaman el libre albedrío, la libre decisión o la determinación. Él estaba apelando a su libre causa y responsabilidad. Bueno, aunque a mucha gente a veces pide algo que después no se va a hacer responsable. Quieren pedir satisfacción, pero no responsabilidad. Quieren pedir algo que les haga sentir felices, pero no responsabilidad. Eso pasa en el mundo. Y posiblemente en la vida de este joven estaba supliendo esa misma idea. Sin embargo, el padre le dijo: está bien, toma lo que quieras, haz de ti lo que a ti te agrade. Y entonces fue respetado su deseo. Dios nos ha respetado a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, a pesar de todas las cosas que hemos logrado, a pesar de las cosas que nosotros hemos hecho en nuestro anhelo de vivir, porque Dios en cierta manera es generoso y caballeroso. Su bondad y su compasión no tiene límite y Él permite que nosotros nos desenvolvamos. Al fin y al cabo, tarde o temprano,
Tenemos todos que comparecer ante el tribunal de Cristo. A fin y al cabo, cada uno al final de tiempo, dice la Escritura que serán abiertos los libros y uno de ellos será el libro de las obras y en ellas cada una de las cosas que fueron hechas de acuerdo a nuestra actitud, sin tomar en consideración a Dios, que va a ser lo más terrible. Por esa razón es que Él le permitió: toma lo que quieres, ve y haz lo que tú gustes. Y entonces él empezó con una experiencia nueva. ¿Quién no se siente alegre cuando tiene capital? ¿Quién no se siente gozoso cuando tiene la manera de poder gastar, de poder distribuir a las expensas de lo que no ha ganado? ¿Quién no se siente completamente feliz de recibir algo sin que antes lo hubiera merecido? Entonces él, a través de todo lo que tenía, pues se ganó mucha amistad. Porque cuando el hombre tiene, muchos amigos van a venir a ti, van a darte aplausos, se van a acercar para pedirte ayuda, se van a acercar también para decirte: yo soy tu amigo, voy a defender tu causa. Eso es todo, mientras hay ese capital, mientras hay vida, está ahí. Pero realmente la verdadera amistad que nosotros podemos considerar como amistad se reconoce cuando la gente está en necesidad, cuando la gente está enferma, cuando la gente está en prisión, cuando la gente está completamente necesitada. Es donde se valoran realmente las amistades. Cuando el hombre viene y dice: ¿qué puedo hacer por ti? O como aquel hombre que, viendo a aquel hombre tirado en el camino, dijo: levántenle, llévenlo. Lo llevó al mesón y le dijo: sánenlo, cúrenlo, y yo pago, y si algo debo, yo regreso la próxima semana a cumplir con todo lo que se haga falta. Esa es la amistad, ese es el buen samaritano. Eso es lo que significa el amor al prójimo. Sin embargo, cuando él empezó a gastar, a despilfarrar todo, muchos fueron los que estaban a su lado para poder participar de todo lo que había. Porque dice la Escritura que cuando abundan los bienes, también abundan quien las consumen. Mucha gente vendrá y dirá: ok, yo estoy aquí, ¿qué me das? A ver, ¿qué tomo? Tú pagas. Y claro, él estaba con una actitud de: no te preocupes, aquí hay suficiente para todos. Gastó su dinero en mujeres, en vicios, en locura, en todo lo que provocaba una satisfacción personal o momentánea. Pero llegó el momento en que todo se termina. Sí, porque todo lo que empieza se termina. Y cuando no se administra correctamente, se termina más rápido. Y entonces, cuando se dio cuenta, se encontró que se encontraba en una bancarrota, que ya no tenía ni siquiera soporte, que ya no tenía ayuda. Y lo más terrible y trágico de todo es que volteó a todos lados y tampoco tenía amigos que le pudieran decir: estoy contigo para ayudarte en tu necesidad. Entonces, ¿qué pasó con este joven? Este joven empezó a considerar: ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pero todavía tengo la vida, todavía tengo valor. Así como a veces se expresa: no, pues no tengo nada, pero tengo todavía madurez y tengo fortaleza. Mira, querido hermano, si no tenemos a Cristo, a veces no tenemos nada, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es la base importante de nuestra existencia. ¿Qué nos dice el relato? Pues se fue, gastó, se acabó todo, se acabó los bienes, no había nada más, y entonces le tocó empezar a buscar en un lugar a donde le pudieran contratar, a veces por un salario no muy bueno, por lo mínimo, y en las cosas posiblemente más deprimentes, en las cosas que ni siquiera se había imaginado hacer en la casa de su padre, porque recuerda, una comunidad judía no criaban cerdos, en una comunidad judía no había ese tipo de trabajo, de negocio. Él tuvo que ir a una ciudad, a un país donde todas las cosas y las prácticas eran completamente diferentes, y ahí solamente el que le pudo ofrecer un empleo era una persona que se dedicaba a crear, a cuidar y a tener una crianza de cerdos. Le dio empleo. Su empleo era algo posiblemente que dirían algunos: todo trabajo dignifica, es cierto, pero para un judío eso era completamente humillante, aberrante. Le dijo: tú le vas a dar de comer a los cerdos, tendrás que ir al monte a cortar las algarrobas, esas vainas de hierba para que los animales coman. Y entonces dice la Escritura que a pesar de estar en su trabajo, empezó a venir un hambre terrible. Y dice la Escritura que algún día eso va a suceder, habrá hambre, pero no
Habrá hambre de la palabra y esperemos que eso pase pronto, que la gente tenga anhelos de escuchar el mensaje, de oír la voz de Dios, de acercar su oído, de poner su atención a lo que Dios quiere que hagamos, porque eso es lo más importante, querido, que nosotros nos proyectemos a oír la voz de Dios, escuchar su dulce voz, escuchar cuáles son sus direcciones, escuchar de qué manera quiere que nos comportemos, cómo quiere que vivamos. Eso es lo que nosotros necesitamos, oír la voz de aquel que es Dios sobre todas las cosas. Entonces sucedió lo terrible. El hambre era terrible, que su salario ni siquiera le alcanzaba para comprar alimento. Y su anhelo era ver cómo los marranos, los cerdos comían, masticaban, y él con un hambre terrible empezó a darse cuenta que esto era terrible para él porque no había la posición, estaba en una bancarrota totalmente y no podía ni siquiera participar de esos alimentos que le daban los animales. ¿Cuánta gente ha vivido de esta manera? Que de repente cayó en una bancarrota espiritual, donde ya no hay nada, donde el corazón se endurece, donde la vida ya no tiene otra alternativa que seguir de una forma como nada más por el camino, sin considerar que todavía hay esperanza, que todavía Dios tiene compasión y misericordia. Porque déjame decirte algo muy importante, el Señor vino a salvar lo que se había perdido, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Si esa gente que está necesitada no necesita otra cosa más que orientarse primero en el camino recto y seguro, que es Cristo el Señor, que es el Dios todopoderoso para salvación. Ese es el mensaje que puede llegar al corazón para que la gente tenga un cambio total y pueda decir: en Cristo estamos completos, gracias a Dios que se fijó en mí, gracias que tuvo de mí compasión, gracias que me ha cuidado en el tiempo de la prueba. Eso sería glorioso, eso sería agradable. La bancarrota espiritual es muy terrible. Muchos ya llegaron a ese punto, donde ya posiblemente el cielo se ve como de bronce, como que ya se cerró, como que ya no hay nada que llegue más allá, como pensando, ya no habrá nadie que me ayude. Mira, Jesús dijo algo muy importante: el que me clamare en el último momento puede ser salvo. Hay oportunidad de buscar el rostro de Dios. Él dijo: clama a mí, yo te responderé. Hay solución para cualquier persona, no importa en la condición en la que se encuentre, porque Él todavía tiene la ayuda para aquel que la necesita. Lucas 15, en el verso 16 al 18 dice: deseaba llenar su vientre. Tú sabes lo que es un deseo. Cuando de repente algo viene a ti, dices: ¿cómo me gustaría esto? Y eso se hace como una patente lucha en tu mente. ¿Cómo se me antoja? ¿Cómo me gustaría esto? No, él no tenía un antojo por algo exquisito, delicado, por algo de lo cual se comía en la mesa de su padre, un carnero quizás. No, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Y llenar es una gran diferencia a degustar, a saborear. Él quería solamente llenar su hambre. Ya ni siquiera tenía la idea o la proyección de sentir satisfacción por lo que comía. Qué terrible es cuando solamente uno come porque tiene que comer. Hay que saborear lo que Dios ha puesto en la mesa. Todos los alimentos son bendecidos, siempre dando gracias a Dios por ellos. Entonces él dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí es la gran diferencia, nadie le daba. Quiere decir que su hambre, su anhelo era continuo. Y dice: y volviendo en sí. Esta palabra me gusta. Dice volviendo en sí, como que en ese momento recobró un poco de la lucidez que ya había perdido. Oh, querido hermano, Dios quiera y muchas gentes vuelvan en sí en este tiempo. Que mucha gente pueda reconocer a dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué llegué hasta aquí, cómo llegué hasta este lugar, por qué razón me dejé caer, no sé por qué razón no consideré los consejos ahí, y que vuelvan otra vez a la realidad y puedan reconocer como este joven dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué fue lo que le hizo regresar a la realidad? En primer lugar, el hambre que había.
El reconocer que lo que había abandonado era lo mejor. Hay gente que ha abandonado el amor de Cristo. Hay gente que ha abandonado la compañía con el Espíritu Santo. Hay gente que se ha dejado de la bendición de Dios y ha dejado a un lado sus armas de guerra. Hay gente que se ha proyectado a hacer sus propias obras, olvidándose que el amor de Dios nos constriñe y nos hace tener una vitalidad diferente. Hay gente que se ha apartado del Dios vivo y verdadero, buscando sus propias obras y sus propios placeres. Pero dice la Escritura que el Espíritu convence de pecado al hombre, de justicia y de juicio. Y yo estoy consciente que fue el Espíritu Santo, como un día llegó a mi vida, que tocó la vida de este joven y lo hizo regresar a la realidad. En la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan y yo estoy aquí muerto de hambre. Yo estoy aquí deseando aún comer de lo que estos animales inmundos están comiendo. Entonces tomó una resolución. Y es importante reconocer que cuando alguien despierta a la realidad, debe de tomar resoluciones. Porque el camino hacia la eternidad perdida es solamente los buenos deseos. No, hay que tomar resoluciones. Los buenos deseos son importantes, pero las resoluciones son las que importan. Este joven reconoció algo muy importante. Primero despertó, y yo creo que para que una persona pueda tener un arrepentimiento pleno, lo primero es que se tiene que conocer a sí mismo. Si una persona no se conoce a sí mismo, difícilmente va a poder renunciar a su vida. Quiero decirte que el primer acto racional que puede tener el ser humano es el arrepentimiento. Cuando la persona razona realmente, es cuando realmente reconoce que la necesidad que tiene no la va a suplir el dinero, no la va a suplir el Estado, no la va a suplir ningún amigo, no la va a suplir ningún familiar. La necesidad del ser humano la puede suplir solamente el que nos dio la vida, Jesús, el Rey de Gloria. Blas Pascal dijo que el hombre tiene en su interior solamente un molde que lo puede llenar el que lo hizo. Y ese fue Dios, porque en el vientre de nuestra madre fuimos formados y nuestro embrión vieron sus ojos. Así que es la gloria para Dios. De él radica toda la benevolencia y la misericordia. Entonces dijo, me levantaré. Esa resolución fue, voy a ir a la casa de mi padre y voy a decirle con todo mi corazón, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Como diciendo, voy a reconocer públicamente todo lo mal que he hecho. Eso es algo bien importante, porque el arrepentimiento va acompañado de las obras, de una actitud de humildad, de centrarse, de poder reconocer que nuestro camino no fue lo que realmente queríamos, que era lo que nosotros deseábamos, que nos equivocamos y que la Biblia nos enseña que hay oportunidad para regresar a sus brazos. Lo importante es que llevó a la realidad de sus deseos y fue y se acercó y le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente dame la oportunidad de ser como uno de tus empleados. Déjame trabajar en tu hacienda. Permíteme que yo sea uno más de los que coman en la mesa de los criados que tú tienes. Y dice la Escritura que el padre, conmovido cuando le vio venir, antes de que llegara a proclamarle todo aquello que había en su corazón, corrió y lo abrazó, lo estrechó en su pecho y le dio un beso. Oh, querido hermano, la razón de nosotros tiene que ser alumbrada. Jesús nos ama de tal manera, envió a su Hijo. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que podamos volver a la realidad. Dios nos ama tanto, su amor es completamente maravilloso. ¿Por qué tenemos que hacer algo que nos daña? Dios le dijo a Pablo cuando le llamó, cuando se le reveló ahí en Damasco, le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A veces nuestras acciones solamente están lastimando más y más nuestra vida, porque conforme seguimos actuando de esa manera, en un egoísmo total, nosotros recibimos todo el daño y toda la molestia. Nuestra vida no va a ser la misma. Vamos a sentir el dolor y la aflicción por haber hecho cosas que más tarde van a cobrar todo el precio por haberlo hecho. Te lleva a un arrepentimiento profundo. Pablo fundó las iglesias con ese mensaje que lleva a la gente a tener una
un reconocimiento de sus acciones, que puedan ser responsables de lo que han hecho. Pablo en el capítulo 17 de Hechos, verso 30 dijo, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiere decir, es un mensaje que llega no solamente para el sur de Los Ángeles, no para aquellos lugares que están cercanos, sino para el fin del mundo pueda llegar el mensaje que es menester que todos los hombres, que Dios ha pasado los tiempos de la ignorancia, que lo que ignoramos voluntariamente también podamos regresar y arrepentirnos. Si nos arrepentimos, entonces encontraremos completamente la paz y la tranquilidad. Sí, cuando no lo hacemos de la manera que Dios quiere, entonces nosotros nos creamos unos vacíos tremendos, dolores que nos van a provocar a veces una ansiedad, una angustia, una depresión. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación del que no hay que arrepentirse. O sea, no te vas a arrepentir de haberte arrepentido, para que me entiendas. Es algo que te va a llevar a decir, oh, qué bueno, qué precioso, que ahora yo he dejado todo lo que tenía por ganancia, ahora lo estimo como pérdida, con tal de agarrarme de la mano de Dios. Y el Padre, siempre dispuesto a extender sus manos de compasión, a hablarle, a abrazarle. ¿Cuántas veces Jesús quiso tener a su pueblo unido? ¿Cuántas veces? No, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se rebelaron contra él. El mensaje, la parábola estaba dirigida también para la nación de Israel, porque en cuántas maneras llamó Dios a ellos, de qué manera estuvo forzando las circunstancias para que ellos comprendieran que ahí estaba la luz verdadera. Dijo que la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, que lo conozcan a Él, que sepan que Él es la única razón para nosotros, que fuera de Él no hay nada, que podemos pasar por el tiempo de prueba, que podemos pasar por el fuego, que podemos pasar por la lluvia, que podemos pasar por los momentos más críticos, pero Él estará con nosotros, su vara y su callado nos van a infundir aliento. Eso es lo que dice, esa es la promesa de Dios para nosotros. Entonces, llegar a su encuentro y reconocer, Padre, he pecado contra el cielo, pero también pequé contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, perdóname, quiero tener una comprensión, quiero tener una verdadera realidad contigo, una referencia de amor y de compasión, yo quiero tener una unión contigo. Y dice la Escritura que el Padre no solamente lo recibió, lo abrazó y le besó, rápidamente dijo, traigan un vestido. ¿Cómo vendría? ¿En qué harapos? ¿Cómo se ve una persona? Como dice la Biblia, que desde la cabeza hasta los pies no hay nada bueno sino hinchazón y podrida llaga. Así cuando el hombre internamente, espiritualmente se ve delante de los ojos de Dios, cuando no ha renunciado a su vida pasada. ¿Cómo lo vio el Padre? Lo vio completamente destruido, deteriorado y dijo, tráigale el mejor vestido. Tráigale unas sandalias, preparen el cordero más gordo, mátenlo y desóllenlo porque hoy vamos a tener fiesta. Querido hermano, el mejor cordero ya fue sacrificado y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida. El apóstol Pedro en el 1 de Pedro 2:24 dijo así, el quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, querido? ¿No te gozas, no te alegras de saber que Él fue el que pagó el precio por nosotros? Que Él se dio por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos, que su amor y su misericordia no tiene límites. Querido hermano, la historia del hijo pródigo se repite continuamente en muchos lugares del mundo, en muchos sitios donde hay dolor y donde hay tragedia. Estaba yo leyendo un libro que tocó mi corazón y quisiera contarte una anécdota que está escrita ahí, de una jovencita de escasos 14, 15 años, que vivía ahí en una ciudad cerca de Michigan, en el estado de Michigan, en un pueblo pequeño. Joven, con un aretito en la nariz, ropa corta, ropa completamente corta, ceñida,
Y sus padres, quien tenían una actitud, pues posiblemente muy de provincia, empezaron a decirle: eso no te queda bien, eso está mal, estás vistiendo de una forma que no es agradable. Y ella, en lugar de tener sensatez de decir voy a cambiar, se enojó y se indignó. Las puertas se cerraban de continuo y desde adentro gritaba: te odio, a su padre. Un día tomó la determinación y dijo: ya no soporto más, yo me voy de aquí. Y se fue. Y llegó a la ciudad de Detroit y dijo: este es el lugar donde menos me van a buscar, me irán a buscar en California, me buscarán por allá por Florida, pero aquí no me van a buscar. Al segundo día, un hombre de un carro grande se acercó, la vio, la subió a su carro y la llevó a comer. Le empezó a ofrecer cosas, la llevó a vivir a un lugar cómodo, empezó a pagar por ella. Un mes ella se sentía feliz, después empezaron a venir las exigencias de ella, hacer cosas que ella no estaba acostumbrada. Menor de edad, este hombre la empezó a involucrar. Pasó un año y ella estaba completamente en todo lo que se llama el éxito de su vida. Pero empezaron a venir nuevas personas a ese lugar y ella empezó a ocupar segundos lugares. Hubo un momento en que ya aquel hombre afable, amable, dispuesto a ayudar, había cambiado su modo de ser. Y ya eran gritos, regaños, jalones, golpes. Hasta un día le dijo: ya no cabes aquí, y la echó a la calle. 2, 3 días empezó a tratar de ganarse la vida como ella había aprendido, pero ya no fue lo mismo. Caminando por los basureros encontró una caja donde se encontraba la fotografía de ella que decía: se busca, está extraviada. Ella tuvo cierto temor, pero también en su mente dijo: pues por el cabello, por el rostro pintado, no van a pensar que soy yo. Dormía cerca de los fríos metales que sirven como depósitos donde el agua corre. Una noche, 2 noches, la tos empezó a invadir su cuerpo. Las noches heladas eran fuertes allí en Detroit y ella pensaba: ¿qué va a ser de mí? En un momento tuvo un anhelo, llamó por teléfono, escuchó la voz del otro lado y colgó rápidamente. 2 días después volvió a hacer lo mismo. El tercer día estaba tan flaca, tan delgada, que ya no tenía fuerzas para detenerse. Corrió otra vez al teléfono, llamó y le contestó alguien y le dijo: ¿eres tú? Y ella dijo: sí, papá, ¿me podrás recibir en casa? Y colgó rápidamente. Con sus últimos trabajos que realizó, pagó un boleto para llegar a su pequeño lugar de origen. Eran 7 horas de camino para poder llegar ahí. Ella iba completamente turbada en su mente, angustiada, tratando de crear un plan para llegar a casa y decirle: papá, me equivoqué, creo que no hice lo correcto. Y estaba tratando de asimilar y de tratar de leer y de aprender de memoria su diálogo. El tiempo pasó y de repente se vio entrando a la terminal de autobuses. La iluminación era fuerte. Ella empezó a sentir como que el aliento le faltaba, el corazón le brincaba fuertemente. Cuando bajó del autobús, tomó su humilde bolsa que traía, que era lo único que tenía después de todo, y volteó hacia el frente para tratar de ubicar dónde estaba su padre. Su sorpresa fue mayúscula. Había más de 40 personas, hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos, todos ahí, y un letrero
construido con computadora que decía, bienvenida a casa. El padre corrió, ella lo abrazó y trató de sacar de su nudo de la garganta esas palabras para decirle, papá, perdóname por todo lo que hice. Cuando empezó a proferir las palabras, su papá le dijo, cállate, hija, apúrate, porque te tenemos preparado un banquete. Ese es el amor de Dios. Ese amor que a veces nosotros hemos olvidado, que a pesar de nuestro comportamiento, Él todavía nos espera con sus brazos abiertos. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si escuchas hoy, no endurezcas tu corazón. No menospreciéis al que habla. Cierra tus ojos.